Agradezco enormemente a la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana por invitarme a compartir este escenario con la buena amiga Patricia Aguilera, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. En víspera del Día de Acción de Gracias, quiero invitarlos a dar gracias por nuestra nación y el gobierno democrático que nos guía hacia un futuro más justo y seguro, donde prevalecen la equidad, el Estado de Derecho y los valores que fortalecen nuestra democracia. Este año celebramos 2 décadas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Más que un acuerdo comercial, el DRCAFTA representa una alianza estratégica marcando un antes y un después en nuestra integración económica y política. En el año 2000, al finalizar el primer periodo del PLD al frente de la cosa pública, inicia el PRD. Con ello, una nueva misión de las relaciones internacionales. La globalización era una realidad ineludible y nuestra Cancillería trabajaba arduamente en el tema del ALCA, un proyecto geoeconómico que pretendía establecer un área de libre comercio entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos de América y Canadá, desde Alaska hasta la Patagonia. Una corriente en nuestro país pensaba que esta era la solución para insertarnos en el mundo globalizado, formando parte de un bloque fuerte y unido entre latinoamericanos y así enfrentar la asimetría de la gran potencia. Otras corrientes cercanas al Ejecutivo de entonces y al mismo jefe de Estado, presidente Hipólito Mejía, veía esta hermosa idea como un objetivo difícil de alcanzar por las complejidades de los países envueltos, los intereses y las necesidades de cada sociedad y las fuerzas disímiles que había que conciliar. Allí primaba el pragmatismo sobre una pereidolia, término usado en psicología para definir una imagen o figura percibida erróneamente. En este momento, nuestro país disfrutaba de importantes preferencias comerciales. Y ahí ustedes ven qué era antes, en la anterior. Ustedes ven cómo nuestra relación antes del DRCAFTA era en relación al resto del hemisferio y Estados Unidos con el resto del hemisferio. Es decir, que la decisión de ir a un acuerdo con los Estados Unidos y dejar el ALCA fue muy atinada. La decisión de iniciar negociaciones fue estratégica y no exenta de retos importantes. Pese a iniciar el proceso después de Centroamérica, el presidente Mejía aseguró que la República Dominicana negociara de manera independiente, sin adherirse a un tratado preestablecido. Esta firme postura permitió incluir términos específicos que nos beneficiaron individualmente. Quiero hacer justicia después de 20 años de martilleo de una mentira que busca minimizar una decisión históricamente valiosa y políticamente certera. Me refiero a la determinación del presidente Hipólito Mejía, aquí presente, y para quien pido un fuerte aplauso. También quiero reconocer a los jóvenes profesionales que me acompañaron en las distintas mesas de negociación, quienes con espíritu patriótico, sentido de transparencia y profunda honestidad defendieron la posición país para que República Dominicana obtuviera logros que, como verán, son superiores a los que obtuvo Centroamérica. Algunos de esos muchachos hoy están con nosotros en este almuerzo y para quienes pido también un fuerte aplauso de reconocimiento. Sí.
Permítanme dar algunas pinceladas que el país desconoce sobre las negociaciones de este tratado. Llegamos tarde a las negociaciones, porque ya se habían cursado las notas diplomáticas entre los países centroamericanos y los Estados Unidos. El presidente Bush había obtenido un mandato, Trade Promotional Authority, TPA, que le otorgaba la facultad de negociar acuerdos de comercios internacionales que solo podrían ser rechazados o aprobados por el Congreso sin posibilidad de enmienda o renegociación. Con ese TPA, la administración Bush culminó sus acuerdos comerciales con Chile y Singapur, los cuales nos sirvieron de marco de referencia para pedir en nuestras negociaciones al menos lo que se les había otorgado a esos países. Los centroamericanos ya estaban en negociación cuando los Estados Unidos recibió al presidente, que gestionó una entrevista con el presidente estadounidense para pedir que nuestro país negociara también y suscribiéramos el Tratado de Libre Comercio juntos. No que hiciéramos docking, palabra en inglés que se usa en la jerga marina, que significa atracar o lo que era lo mismo, adherirse. Nuestro presidente fue recibido en la Casa Blanca y con una posición nacionalista y firme no aceptó que nuestro país hiciera docking, sino que negociáramos y firmáramos juntos un acuerdo entre los 6 países y los Estados Unidos, abriéndose así un espacio para que discutiéramos las particularidades del país frente a este importante socio. Como Centroamérica había avanzado como bloque una negociación, República Dominicana, en el tiempo que nos permitía este complejo escenario, y mientras las rondas formales se iniciaban, pidió que dentro del Comité de Comercio e Inversión, TIC por sus siglas en inglés, instrumento que habíamos negociado por casualidad con los Estados Unidos en 1990, se comenzaran consultas que en sí eran negociaciones informales. Así íbamos empapándonos de lo negociado con Chile y de paso con lo que iba sucediendo con Centroamérica. Para consultas e intercambios se formó un equipo que no solo tenía comunicación por vía electrónica, y fíjense cuántos años han pasado, con el USTR, la oficina encargada de las negociaciones comerciales de Estados Unidos, sino que tuvo encuentros informales en Washington, Santo Domingo y Miami, siempre en el marco de este convenio. No recuerdo el día y la hora exactas, pero fui llamada al despacho presidencial para informarme que yo iba a presidir las negociaciones con los Estados Unidos y Centroamérica. Yo era secretaria de Estado de Industria y Comercio. Quedé estupefacta, pues era una decisión del presidente Mejía sin precedentes, pues las negociaciones comerciales son llevadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores con apoyo de los demás organismos del Estado según los temas, y una vez se firman, los convenios sí son administrados por Industria y Comercio. Aún hoy es así. El presidente me explicó que él quería formar un equipo especial bajo mi dirección. Ahí le interrumpí y le dije: presidente, y que sea bajo su supervisión directa y comunicación constante y a cualquier hora. Así lo acordamos. Otra cosa que le solicité fue que me dejara a mí buscar los técnicos requeridos y los negociadores apropiados. La República Dominicana carecía de un equipo negociador dedicado enteramente a las negociaciones comerciales. Las negociaciones se realizaban, y aún es un poco así hoy, con un grupo de funcionarios, no siempre los mismos, de distintas dependencias que desempeñaban el papel de negociadores en adición a sus funciones habituales. En esta ocasión, acertadamente, el presidente Mejía decidió formar la Oficina Especial para las Negociaciones del TLC, con el fin de maximizar la capacidad de negociadora nacional frente a los Estados Unidos, dedicando un grupo de valiosos jóvenes exclusivamente a este trabajo. El reclutamiento fue vital. También la organización del equipo y el establecimiento de las líneas de mando
así como los canales de interlocución interno y externo. Debo puntualizar que cada joven que se unía a mi equipo siempre le hacía saber que era un equipo que tenía que funcionar como una orquesta sinfónica, donde nadie podía desafinar, y si lo hacían, tendrían que dejar la orquesta. El proceso negociador llevaba un calendario apretado, con 3 rondas formales, para poder llegar a tiempo al depósito del documento en el Congreso de los Estados Unidos como un tratado entre 7. Aquí están las rondas y qué se trató en cada una. Evaluar las solicitudes, una entrega de ronda de propuesta dominicana y otra para armonizar los puntos sueltos. Este esquema fue un poco también lo que entre medio de ellas se averiguaba qué pasaba con Chile, con Marruecos y con Centroamérica. Asumí tanto las negociaciones a nivel político como secretaria de Industria y Comercio, como a nivel técnico como jefa negociadora. Hugo Rivera Fernández, aquí presente, me asistía como segundo al mando. Sería también mi asistente el doctor Manuel Díaz Franjul. También Linet Batista, aquí presente, fungiría como coordinadora alterna, organizando los grupos de trabajo y sirviendo de enlace entre cada jefe de mesa. Las mesas se agrupaban de acuerdo a los temas y se designaron los responsables de cada mesa, que tenían bajo su mando 6, 7 y hasta 8 técnicos. Las mesas de negociación fueron las siguientes: acceso al mercado, etcétera, fueron 7, y ellas a su vez se desglosaron en lo que fueron los capítulos del DERECAFTA. Como ustedes podrán ver, la complejidad de temas. Hoy aprovecho para agradecer profundamente la confianza absoluta que me ofreció el presidente Hipólito Mejía y el nivel de comunicación y directrices claras que tuvo conmigo en todo momento, aún en las madrugadas. Es así como decide, a mitad de negociación, nombrar a su hija Carolina Mejía, que por compromisos tuvo que irse, brillante economista en el equipo y que nos acompañó hasta la firma del tratado. También debo destacar el respeto, la empatía y la afinidad entre el equipo estadounidense y el nuestro, especialmente con su jefa negociadora, Regina Vargo. Cierto que los técnicos recurrían a nosotros, pero también las representantes de los Estados Unidos y esta servidora negociábamos cualquier punto controversial, desafiando la práctica usual en materia de negociaciones. Un reto para el equipo negociador fue el hecho de que por primera vez se negoció punto por punto el sector de servicios y que se determinó, siguiendo el modelo de Chile, que las listas serían negativas. Esto significa que lo que no se consignara en los listados como sectores con algún tipo de obstáculo para la libre prestación de servicios quedaba oficialmente y legalmente sin restricción. Por eso, la labor de investigación, recopilación y análisis de las leyes existentes fue intensa. Di instrucciones que se listaran todas las leyes existentes y vigentes en nuestro país desde la era de Trujillo, aun cuando no se estuvieran aplicando. A manera de ejemplo, existía una ley de 1955 de Petán Trujillo que establecía un impuesto a los médicos extranjeros que salían del país. Esa ley que estaba absolutamente en desuso, la defendimos y solo la eliminamos a cambio de que los servicios de ingeniería y conexos mantuvieran el acceso controlado por el CODIA que señala la ley dominicana. Fue un poco de tigueraje, por lo que quiero revelarles el nivel de negociación que efectivamente se sostuvo en las mesas. Otro aspecto poco divulgado es que pudimos consagrar en el tratado un régimen de fronteras superior al que nuestras leyes en aquel entonces consagraban.
se entendió prudente que República Dominicana se reservara el derecho de adoptar en el futuro o mantener cualquier medida discriminatoria contra la apropiación o control de tierras ubicadas dentro de los 20 kilómetros de la franja fronteriza dominicana, por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Esto no lo establece ninguna ley, pero teníamos el mandato de cuidar ante todo los intereses y la seguridad de la República Dominicana. Es innegable que junto a la apertura comercial del DERECAFTA brindó una oportunidad para reforzar las instituciones dominicanas existentes y para promover la transparencia. De ahí el reforzamiento de Indotel, de UNAPI, la creación de Procompetencia y Proconsumidor, las aduanas como facilitadora del comercio, el régimen de compras gubernamentales, disposiciones laborales, medioambientales, propiedad intelectual e inversión, entre otros. Y por primera vez se planteó en el país un espíritu exportador. Pese a las grandes aprensiones, el aparato productivo nacional ha asumido el compromiso de la calidad, la exportación y la innovación en sus bienes y servicios. Eso ha sido posible por la fortaleza y resiliencia de nuestro sector productivo. En este punto debo reconocer la participación militante del sector privado durante toda la negociación, asumiendo el reto de estar en el cuarto de al lado en todo momento, con entrega y espíritu de cooperación. Fue un proceso inédito y posiblemente irrepetible. Pido también un fuerte aplauso para nuestros empresarios, pues sin su invaluable ayuda, esta gigante encomienda no hubiera sido posible. Un aplauso. Solo citaré algunos logros del país que fueron distintos al trato otorgado a los países centroamericanos y que ratifican que sí hubo una negociación directa y diferenciada. Son estos. Aquí está el reconocimiento con la coproducción con Haití, incorporación de Puerto Rico, preservación de la ley 173, los países centroamericanos tenían leyes parecidas y no lo pudieron preservar, reglas de origen únicas para calzado y reconocimiento de la rectificación técnica que en la OMC habíamos negociado. Quiero decirles como primicia que nosotros no negociamos con Centroamérica, sino con los Estados Unidos de América. Y al concluir las rondas, firmé lo acordado en nombre del país con Robert Selig. Luego, lo negociado con Centroamérica se incluyó en nuestro texto, que fue utilizado para el DERECAFTA. Nunca vimos un texto centroamericano. Desde esa perspectiva, Centroamérica se adhirió a República Dominicana. El siguiente paso tortuoso fue ese ajuste, pues los centroamericanos se negaban a aceptar lo pactado entre República Dominicana y Estados Unidos, a tal punto que antes de yo partir desde Washington para República Dominicana, después de la tercera ronda y la firma con los estadounidenses, recibí una llamada del hoy viceministro Hugo Rivera y del doctor Díaz Franjul, quienes se encontraban revisando el texto con los centroamericanos, encabezados por la jefa negociadora de Costa Rica, Anabel González, para decirme que los centroamericanos se negaban a reconocer lo que habíamos acordado con los Estados Unidos. Ya Regina estaba en Panamá, pues también llevaba concomitantemente esas negociaciones. Eran las 9 de la mañana y decido llamar a Regina para explicarle la situación, a lo que me respondió: tranquila, Sonia, que si no asumen el texto y todo lo acordado, solo habrá TLC con República Dominicana. Me voy a comunicar con ellos. Finalmente, el 5 de agosto se firmó formalmente el tratado entre los 7 socios en el complejo de la Casa Blanca en Washington. Tristemente, el DERECAFTA fue puesto en vigencia en nuestro país años después. Dice acertadamente
una de nuestras negociadoras, la señora Alcacheger, en su libro Las negociaciones del DERE-CAFTA, estrategias, tácticas y anécdotas, y la cito: en mi opinión, se entrelazaron elementos de corte político y económico que, unidos a una forma muy particular de afrontar los compromisos en República Dominicana, dieron al traste con la estrategia original de llegar juntos. En 2004 hubo un cambio de gobierno, de uno que luchó por lograr un DERE-CAFTA y otro que no solo no creía en ese instrumento, sino que indagó la posibilidad de modificarlo y de no insertarse en el mismo. No hay dudas que con esta actitud el país perdió varios años de oportunidades y hoy, todavía 20 años después, algunas de esas voces incrédulas ponen en duda de si hubo o no negociación y, peor aún, tratan de desmeritar la incidencia que ha tenido este instrumento en el desarrollo de nuestra nación. Aquí vemos el flujo comercial de antes del DERE-CAFTA y fíjense cuando se decide ir al DERE-CAFTA, como aquí en la línea amarilla, que no se ve muy clara, baja a unos niveles y sigue bajando hasta que se pone en vigencia el DERE-CAFTA y se prepara el aparato productivo, que es cuando comienza a surgir y aumentar nuestra relación comercial. Las exportaciones de República Dominicana en millones de dólares al 2023, ustedes ven el crecimiento, y la inversión extranjera, que ya la buena amiga Patricia habló de ello. Pero voy a dar un dato que quizás muchos no se percatan. Si nosotros en esa relación comercial, que es favorable a los Estados Unidos, obviamente, por el tamaño de la economía, de ambas economías, pero si nosotros sacamos los combustibles de las importaciones nuestras, las maquinarias, automóviles, equipos y piezas mecánicas, nuestro intercambio comercial es prácticamente parejo. Hoy, hace 20 años del DERE-CAFTA, vemos el impacto positivo en nuestra economía. Nuestro sector productivo se reestructuró, ha crecido, se ha innovado y se ha diversificado, contribuyendo al desarrollo y a la estabilidad del país. Las inversiones extranjeras han crecido, especialmente la estadounidense. La rápida recuperación económica tras la pandemia es la prueba de la resiliencia de nuestra economía y del liderazgo visionario que seguimos ejerciendo. La relación con los Estados Unidos seguirá siendo clave para la República Dominicana, abriendo nuevas puertas para nuestros empresarios y fomentando un clima de inversión favorable. Que estos logros sean el impulso que nos lleven a construir un país cada vez más fuerte, próspero y justo. Con determinación, sigamos avanzando hacia un futuro de crecimiento compartido y de oportunidades para todos. Muchas gracias.